Les agradezco mucho la invitación a la doctora Serrano y al doctor Maldonado por invitarme a participar en las jornadas médicas del Hospital General de Acámbaro. Yo soy el doctor Emilio Cornejo Escatel, yo soy neurólogo pediatra egresado del Instituto Nacional de Pediatría y en esta ocasión me tocó platicar acerca del trastorno del espectro autista. ¿Por qué escogí este tema? Porque es un tema que está muy de moda, además de que tiene una prevalencia importante y estos niños tradicionalmente son relegados de los servicios de pediatría y no hay suficientes neurólogos o psiquiatras para poder identificar el problema y tratarlo. ¿Por qué se llama trastorno del espectro autista? Porque realmente no es una enfermedad en concreto, sino es un abanico de síntomas. Por eso se llama espectro, porque ningún niño es igual al otro, ninguna sintomatología de un paciente es idéntica al de otro paciente con autismo. El, El término de trastorno del espectro autista describe un grupo heterogéneo de trastornos del neurodesarrollo de diversas etiologías. Todos los niños van a tener característicamente deficiencias en la interacción social, la comunicación social y el comportamiento. Vamos a tener patrones restrictivos de comportamiento, intereses muy particulares y actividades restringidas y repetitivas. Eventualmente los médicos que saben se reúnen, los psiquiatras, y editan un manual. En este caso, el último manual fue en el DSM-5, en el año 2013. En el DSM-5 lo definieron al trastorno del espectro autista, que se caracteriza por déficits persistentes en la comunicación e interacción social. Por ejemplo, déficit en la reciprocidad social, en los comportamientos comunicativos no verbales, en las habilidades para desarrollar y mantener relaciones sociales, además de patrones de comportamiento, intereses muy restringidos y actividades repetitivas. Si nos remontamos a la historia, uno de los primeros que lo describió fue Leo Kramer en 1943, partiendo de una muestra de 11 niños. Describió el autismo como un síndrome de comportamiento mental cuyos rangos distintivos eran alteración del lenguaje y las relaciones sociales y de los procesos cognitivos, dentro de los cuales había resaltado trastornos de la flexibilidad mental, que básicamente es muy parecida a la definición que dio Leo Kanner en 1943, 80 años después. Eh, Al mismo tiempo, Hans Asperger, de hecho, se dice que no compartieron datos, cada uno hizo sus investigaciones en su país de origen. Asperger en el 1944 describió a algunos niños con edades comprendidas entre 6 y 11 años que tenían como características común una marcada discapacidad en la interacción social, eh, aparentemente con una cognición adecuada para su edad y con un lenguaje normal para su edad. En ese entonces él introdujo el concepto de psicopatía autista, que de hecho es él acuñó este término autismo que realmente lo seguimos utilizando. Su investigación quedó relegada por muchos años hasta que en 1981 una investigadora, una doctora llamada Lona Wing, la retomó y acuñó el término de síndrome de Asperger. Se han hecho muchos estudios para determinar la prevalencia del trastorno del espectro autista. Ha variado bastante. Primero hablamos de 2 por cada 1000 niños. Actualmente se dice que hay estudios que uno en cada 40 y uno de cada 500. En 2016 se realizó en México un estudio de prevalencia y se estimó en casi el 1%, 1.86.
Esto quiere decir que 1 de cada 100 niños va a tener rasgos del trastorno del espectro autista. Etiologías. Podemos tener etiología genético, ya sea un primario o idiopático o un secundario o sindromático. La literatura habla de una relación de hombre a mujer 4:1, aunque en la práctica yo personalmente me parece que es 10:1, 10 varones por cada mujer. Esto nos podría orientar a que hay afectación del cromosoma X, pero realmente no hemos tenido una mutación patológica definitiva. Se han relacionado más de 150 genes al trastorno del espectro autista. Hay estudios que en gemelos homocigotos hablan de que los dos tienen este tipo de trastornos entre el 35 y el 95% de los niños. Y en los hermanos el riesgo solamente es del 3 al 6%. Por ejemplo, podemos tener síndromes de X frágil, podemos tener Prader-Willis y otros síndromes que nos pueden llevar a tener comportamientos del trastorno del espectro autista, ya genéticos bien definidos. Hablando del DSM-5, que es el manual más actual, ¿qué cambios ha habido? Ha sustituido los 4 subtipos de trastorno del espectro autista. Antes había trastorno autista, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado de desarrollo no especificado. Y los unió a todos en trastorno del espectro autista. Ahora, se especifican 3 niveles de gravedad de los síntomas. ¿En qué se basan? En el nivel de apoyo necesario por el paciente. Ahora, síndrome de Rett ya no forma parte de la clasificación porque el síndrome de Rett ya tiene una mutación genética definida. La definición en el DSM-5 se caracteriza por la triada: deficiencias en la reciprocidad social, deficiencias en el lenguaje o en la comunicación, repertorio de intereses y actividades restringidas y repetitivas. Esto era en el DSM-4. Ahora, en la nueva versión, solo lo deja en 2 categorías: deficiencia en la comunicación social y comportamientos restringidos y repetitivos. Aquí podemos ver la simplificación que se hizo en el DSM-5, ya solamente problemas de comunicación social y conductas e intereses restringidos. La categoría de síntomas, deficiencia en la comunicación social y comportamientos restringidos y repetitivos, se quedan todavía en el DSM-5, pero hubo 2 cambios importantes. Las deficiencias o retraso del lenguaje ya no se incluyen en la categoría del DSM-5 y el síntoma clínico, sensibilidad inusual a los estímulos sensoriales, no aparecía en la versión anterior, que a mí en lo personal me parece que es una de las cosas más importantes y que han quedado relegadas: el trastorno de integración sensorial. Característicamente en los preescolares, que es la edad más común de iniciar el abordaje y diagnóstico, es el mayor síntoma. Cuando a los pacientes les molestan los ruidos, los olores, las personas, muy selectivo con los alimentos y texturas, la ropa, marchan de puntas, no le gusta usar zapatos. Esos empiezan a ser los datos pivotes para hacer un abordaje del trastorno del espectro autista, que en las versiones previas no se mencionaba nada de la parte sensorial. En el DSM-5 se empieza a abordar, pero la verdad es que yo creo que en las próximas versiones se le va a dar mucho mayor peso a los trastornos de integración sensorial. Hablando de cada una de las categorías, en la afectación de la comunicación social, va a haber déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos. Por ejemplo, dificultad en la reciprocidad socioemocional, déficit en las conductas comunicativas utilizadas en la interacción social y dificultades para desarrollar, mantener y comprender relaciones sociales. Tenemos estos niños, por ejemplo, los TEA leve, que llamábamos Asperger,
Son niños con una inteligencia normal, un desarrollo del lenguaje normal, pero les cuesta mucho trabajo entender la dinámica social, entender cómo son las reglas de un juego, respetarlas, respetar su turno. No entienden, por ejemplo, los chistes. Son personas que todo lo entienden de manera textual. Entonces eso genera que tengan algunas dificultades para la interacción social con sus compañeros. Este, Hablando de la deficiencia en la reciprocidad socioemocional, por ejemplo, van a tener maneras poco adecuadas de acercamientos social, porque no entienden muy bien la dinámica social con sus compañeros. Va a haber fracaso en la conversación normal, porque ellos van a tener usualmente temas muy repetitivos y no les gusta platicar de otra cosa. Va a haber disminución en el interés o en la relación social, y también va a haber fracaso para iniciar o responder a una plática normal de un niño de su edad. Va a haber deficiencias en las conductas comunicativas utilizadas en la interacción social. Por ejemplo, vamos a tener problemas en la comunicación verbal dependiendo de la intensidad de los síntomas del trastorno del espectro autista. Va a haber anormalidad en el contacto visual y en el lenguaje corporal. Ah, en la parte del contacto visual, los niños con trastorno del espectro autista prefieren no mantener el contacto visual porque les genera mucha ansiedad. Les voy a mostrar algunos videos donde el paciente solamente mira de reojo porque el mantener el contacto visual con las personas les genera mucha ansiedad. Va a haber deficiencia en la comprensión y en el uso de gestos, esto es el lenguaje no verbal, y va a haber falta total de expresión facial o de comunicación no verbal. También vamos a tener dificultad para ajustar su comportamiento en diferentes contextos sociales. Va a haber dificultad para compartir el juego, y el juego va a ser muy básico, sobre todo en edad preescolar. Algo muy característico es voltear los cochecitos y solamente darle vueltas a las llantas. No va a haber juego imaginativo, tales, no sé, como hacer que un avión vuele, que los animales estén comiendo, que los muñecos platiquen. Todo el juego va a ser muy básico. Usualmente lo que hacen los pacientes es sacar todos los juguetes de una caja y volverlos a guardar, hacer girar las llantas de los coches, ponerlos, alinearlos, ubicarlos por colores. Este, que para la edad del paciente ya se esperaría que su juego fuera mucho más propositivo y constructivo. Vamos a tener patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento. Sus intereses y actividades van a ser sumamente repetitivos. Estos síntomas son igual de válidos si están actualmente presentes o si en algún momento lo estuvieron. Por ejemplo, el paciente solamente le gusta platicar de un tema. Algo muy frecuente son los planetas, los trenes, los coches. Son temas que a los niños les encantan y pueden platicar mucho sobre ellos. Tenía un paciente que su tema favorito eran los volcanes. Si tú le preguntabas cualquier cosa acerca de su día, lo relacionaba con los volcanes y te empezaba a dar una cátedra de cuáles son los volcanes más importantes del mundo, cuáles están en peligro de hacer erupción, etc. Pero toda su plática giraba en torno a volcanes, un patrón muy restrictivo. Vamos a tener conductas repetitivas, por ejemplo, en los movimientos. Hay algo que podemos identificar muy fácilmente, que son estereotipias. Las estereotipias se definen como movimientos repetitivos sin un propósito evidente que el paciente realiza frecuentemente durante el día. Este tipo de movimientos, uno de los más comunes son el aleteo, saltar en su lugar, dar vueltas en círculos.
Este tipo de movimientos lo hace el paciente para disminuir su ansiedad. Cuando el paciente está tranquilo, las estereotipias disminuyen. Cuando el paciente está muy ansioso, se generan de manera exaltada. Vamos a tener alineación de juguetes, tanto puede ser por tamaño, por forma, por color. Y los pacientes se molestan cuando nosotros alteramos el orden de sus juguetes. Va a haber, usualmente hacen cambio de lugar de objetos, lo que les comentaba de que lo veo muy frecuente, sacan todos los juguetes de una caja, los vuelven a meter, los vuelven a sacar, los vuelven a meter. Ecolalia es repetir lo que el paciente escucha. Por ejemplo, le preguntas, ¿cómo estás? Y en vez de repetir bien o mal o alguna respuesta habitual, repiten la misma pregunta, ¿cómo estás? Le preguntas, ¿cómo te llamas? Y responden, ¿cómo te llamas? Y también va a tener frecuentemente frases idiosincráticas. Es muy común escuchar a los pacientes decir frases de comerciales o de su caricatura favorita. Frases que no tienen ningún contexto con la plática que se tiene actualmente. Vamos a ver un video del comportamiento Sí, clásico hola. de un niño con autismo. Hola. Si observamos, el Hola. paciente no le gusta Hola. hacer contacto visual, no responde a las preguntas simples que le hace la Ibrahim, mamá. di hola. Hola. Hola, hola, hola. Ese movimiento que tiene en su mano derecha se llaman estereotipias. A ver, Movimientos repetitivos que Ibrahim. no tienen ningún A sentido ver, aparente ¿qué haces? o algún sentido Quieto. propositivo. Salud. Al estarle haciendo más preguntas, la madre lo pone más Ibrahim. ansioso y va a Hola. empezar a desarrollar Di más hola. estereotipias, mayor hiperactividad, empieza a aplaudir, Ay, todo salud. esto para disminuir la sensación de ansiedad. Ahí ha hecho varias estereotipias, por ejemplo, el girar. Girar, sí. ¿Quién está girando? Ibrahim, ¿quién está girando? El movimiento de los dedos, de la mano. ¿Qué es eso? ¿Tic-toc? ¿Toc-toc? Entonces, este pacientito nos da una muy buena perspectiva de cuál es el comportamiento habitual. Vemos un niño ansioso, vemos un niño que no mira los ojos, que no responde las preguntas habituales, que tiene movimientos estereotipados y con persistente Di hiperactividad. hola. Van a tener insistencia en la monotonía, mucha inflexibilidad al cambio de rutinas. Por ejemplo, a los pacientes habitualmente hay que darle un itinerario de lo que se va a hacer en el día o en los próximos días. Si van a hacer algo diferente a lo que está acostumbrado, hay que estarle avisando con algunos días de antelación de que se va a hacer alguna actividad diferente.
Algo muy curioso, los pacientes cuando van en el coche y notan un cambio de ruta, de lo que están acostumbrados todos los días, se ponen sumamente angustiados. Van a tener patrones de pensamiento rígidos. Es muy difícil que un niño con trastorno del espectro autista entienda que hay varias respuestas a un solo problema o que hay diferentes tipos de opiniones. Solamente creen que lo que ellos identifican como correcto es la única respuesta. Vamos a tener sensibilidad inusual a los estímulos sensoriales, que es lo que les comento, que todavía en el DSM-5 se le da muy poco peso, pero para mí es de las cosas más importantes. Por ejemplo, la selectividad de los alimentos. Hay, hay muchos niños que solo se alimentan a base de hot cakes, papitas y algunas harinas diferentes. Rechazan los alimentos de origen animal, rechazan las frutas, las verduras. Hay otros niños que su problema es con las texturas. Si, por ejemplo, el arroz que su mamá siempre les prepara cambia un poquito de textura, ya no les agrada. Incluso son cosas muy insignificantes para los demás, pero para ellos generan mucha ansiedad el cambio de textura. También hay mucha sensibilidad a los ruidos, sensibilidad a las multitudes, los pone muy ansiosos, a veces a los olores. La ropa también es todo un tema, las etiquetas les molestan bastante. Suelen marchar de puntas, no porque tengan un problema ortopédico, sino porque al marchar de puntas la superficie de contacto con el piso es menor, entonces genera menos sensibilidad, por eso lo realizan. Usualmente la marcha de puntas se presenta más frecuentemente cuando están descalzos. El usar calzado adormece un poquito los sentidos, digo, el sentido del tacto en el pie. Hay necesidad de seguir siempre la misma rutina. Los cambios de rutina son muy problemáticos para ellos. Vamos a ver un video que me parece muy demostrativo. Si tienen audio, por favor, súbale un poco para que puedan identificar lo que a continuación nos comparte. Este eres tú en un día normal. Digamos que es lunes y aún falta mucho para el recreo. ¿Escuchas? Hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, pero si te lo propones, puedes escuchar mi voz sin problema, al menos por ahora. ¿Sabías que el cerebro de la mayoría de las personas puede decidir qué sonidos ignorar para prestarle atención a aquellos que realmente importan? Sin embargo, algunas personas en el espectro autista tienen algo llamado hipersensibilidad auditiva. Es decir, escuchan todo al mismo volumen. Ahora tú escuchas el pasar de las hojas de un libro, a la maestra escribiendo en el pizarrón y el lápiz de tu compañero mientras toma apuntes. Pero ¿qué pasaría si añadimos todos los sonidos que faltan? Como el sonido del lápiz con el que juega tu compañera, el ventilador del proyector, la risa de tus compañeros en el fondo, el timbre de cambio de clase. Esta es solo una de las maneras en la que las personas con autismo pueden percibir el mundo diferente. ¿Te imaginas cómo sería si tú no supieras que se va a terminar? Si tú escucharas así todo el tiempo, ¿qué harías? ¿Te taparías los oídos? ¿Llorarías? ¿Te enojarías? Estos sonidos son muy demostrativos. Pónganse en la piel de un niño con trastorno del espectro autista, que usualmente le molestan los ruidos, usualmente le molesta la ropa, y lo meten a un kinder donde hay otros 25 o 30 niños que todo el tiempo están haciendo ruido, todo el tiempo están gritando, la maestra les está dando órdenes, hay que estarse sentado en su lugar. Entonces esto genera un ambiente muy adverso para el paciente. ¿Qué es lo que suelen hacer? Se meten abajo de la mesa. Cuando ya no toleran más, se salen del salón y ya no quieren regresar, se tapan los oídos. Entonces, aquí es uno de los puntos más importantes.
ayudarle al paciente con la integración sensorial para que puedan tolerar el medio ambiente. Si el paciente no puede tolerar el medio ambiente de su salón, ¿cómo va a aprender a leer? ¿Cómo va a aprender a escribir? Entonces es primordial poder modificar la intensidad de su integración sensorial para que él pueda disfrutar el ir a la escuela, ir a un centro comercial, ir a una fiesta, ir a una piñata. Este Aquí hay otro video que también me pareció muy interesante y me gustaría compartir. También habla además de la sensibilidad auditiva, habla de la sensibilidad visual. El paciente ya es un niño un poco más grande y ya él tiene algunas técnicas para disminuir su ansiedad. Vamos a ver cómo sería visitar el centro comercial a través de los ojos de un niño con trastorno del espectro autista. Two, three, four, five, 6, 7, 8, 9. Take my hand. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Entonces, la próxima vez que veamos un niño en un lugar público teniendo una rabieta, pues sería muy fácil juzgar que es un niño malcriado, es un niño que no tiene educación, pero no sabemos si este niño está teniendo una crisis sensorial. Entonces, hay que tratar de ser más amable con los pacientes de este tipo.
Vamos a tener intereses muy restrictivos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad y en focos de interés. Por ejemplo, es muy frecuente que los niños tengan objetos de compañía, eh, muy variado. Me ha tocado pacientes que usan un gancho de ropa todo el día en la mano, pacientes que traen un cepillo de dientes, un lápiz, una cobija, un gancho de la ropa, una pinza de la ropa, perdón. Entonces esto es a elección de cada niño y eso les genera mucha seguridad, entonces está bien. También vamos a tener intereses excesivamente circunscritos y perseverantes, lo que platicábamos. Niños que solo quieren hablar de coches, niños que solo quieren hablar de planetas, solo quieren hablar de dinosaurios, solo quieren hablar de trenes y otro tema no les genera interés. Entonces, obviamente eso dificulta la socialización con sus compañeros. Los síntomas tienen que manifestarse desde el primer año de vida. No obstante, la mayoría de los síntomas no suelen ser tan importantes hasta que las demandas sociales sobrepasen sus capacidades. Es muy frecuente que lleguen a la consulta entre los 2 y 3 años, es lo más habitual, ya cuando se espera que ya tengan una socialización más desarrollada. Los síntomas causan deterioro clínico significativo en la área social, laboral o en otras áreas importantes. Además, toda esta sintomatología no se explica mejor por una deficiencia intelectual o un retraso en el neurodesarrollo. Vamos a platicar acerca de la severidad. Esta es una tabla donde viene muy bien descrito, pero vamos a hacerlo un poco más sencillo. Intensidad en un TEA leve, vamos a tener dificultades para la comunicación social, resistencia al cambio, vamos a tener problemas de organización, planificación o se dificulta un poco la independencia, pero el nivel de apoyo que requieren los pacientes es mínimo. Esto es lo que llamamos antes síndrome de Asperger, que son pacientes completamente funcionales, pero socialmente les cuesta trabajo la integración. Son personas con personalidades muy peculiares. En el TEA moderado necesitan apoyo importante, porque hay más dificultad con la comunicación verbal, hay pobre interacción con otras personas, evitan cambios de rutina, porque es muy difícil lidiar con esto. Y en el TEA severo realmente son dependientes de otra persona, para alimentarse, para asearse, para hacer las actividades diarias. ¿Cómo se diagnostica el trastorno del espectro autista? No existe una máquina o algún aparato donde podamos meter al paciente y nos diga positivo o negativo. Entonces, todos son a través de instrumentos clínicos. Curiosamente, el 80% de los padres de niños con trastorno del espectro autista notan anomalías en los niños en los primeros 2 años de vida. Usualmente lo que detectan son problemas para el desarrollo del habla, problemas con las habilidades sociales, problemas en la integración sensorial y dificultad para el juego con otros niños. ¿Cuáles son las señales de alarma tempranas? Rabietas frecuentes, intolerancia al cambio, no señalan las cosas que quieren los pacientes, falta de juegos de simulación o juego imaginativo, evita el contacto visual, repite frases una y otra vez, da respuestas no relacionadas con la pregunta. Se molestan por cambios menores, intereses muy repetitivos y obsesivos, tienen estereotipias, dificultad para integrar nuevos alimentos a la dieta, gusto excesivo por jugar en el agua, ver por ventanas, observar los ventiladores, pasear en coche.
Un dato pivote muy importante es regresión del neurodesarrollo. Casi todos los pacientes con trastorno del espectro autista tienen una regresión del desarrollo entre los 12 y 24 meses. Te dice el familiar, el niño ya decía mamá, papá, ya decía hola, adiós, ya empezaba a apuntar las cosas y de un día para otro dejó de hacerlo. Hay que tener cuidado con esta regresión porque muchas veces lo relacionan a que nació otro hermanito, que cambiaron de casa o algunas circunstancias. Hay que tener muy buen ojo clínico. Los instrumentos diagnósticos, el M-Chart, es el primer filtro. Está indicado en niños de 16 hasta 30 meses. Tiene una muy buena sensibilidad y especificidad. Nos habla de qué riesgo hay de que el paciente tenga trastorno del espectro autista. Un riesgo bajo, un riesgo moderado y riesgo alto. Y realmente es una prueba muy sencilla que podemos hacer en el consultorio. Consta de 20 preguntas que se le hacen a los padres con respuesta sí y no. Y dependiendo del número de respuestas, vamos a identificar la posibilidad leve, moderado o severa de que tenga autismo. En caso de tener moderado o severo, se pasan ahora a los instrumentos diagnósticos. El primero era como un tamizaje. El ADR es una entrevista a los padres, se aborda las partes de socialización, comunicación, restricción de intereses y conductas. Es para pacientes mayores de 18 meses y hay una muy buena sensibilidad del 86% y especificidad del 85%. También tenemos el A2. Todas estas entrevistas están estandarizadas a nivel mundial. Aquí en esto se va a enfocar en la interacción social recíproca, en el tipo de juego, en la comunicación que tienes, si el juego imaginativo. Este es para pacientes mayores de 24 meses con una sensibilidad y especificidad más alta. Y tenemos también el CARS-2. Va a medir los grados de síntomas del 1 al 4 y el punto de corte es de 30. Tiene una muy buena sensibilidad, pero baja especificidad. Nos va a servir para diferenciar el trastorno del espectro autista con la deficiencia intelectual. ¿Qué comorbilidades tienen los niños con trastorno del espectro autista? Hasta la mitad de ellos va a tener discapacidad intelectual, un TDA un 30 a un 40%, un trastorno generalizado por ansiedad un 30%, epilepsia hasta el 30% de ellos, trastornos alimentarios una tercera parte y la mayoría va a tener trastornos del sueño. Ahora, ¿qué tratamiento se le ofrece a los niños con trastornos del espectro autista? 4 cosas principales. 1, el apoyo psicopedagógico. ¿De qué tipo? Algunos niños necesitan terapia sensorial, algunos otros terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia de conducta, terapia de integración social, apoyo psicopedagógico. Algo que es muy importante para todos los niños es la inclusión social, que el niño no se sienta diferente a su vecino de enfrente. Por ejemplo, este es un capítulo de Plaza Sésamo, donde ingresan a esta niña, por decirlo así, a este personaje, que es una niña con un trastorno del espectro autista. Si ustedes pueden observar, no mira la cámara, sigue dibujando, tiene interés nulo por estar conviviendo. Y esta es una manera muy amable de explicarle a los otros niños que hay niños con sensibilidad diferente o como se les llama actualmente neurodiversos. Entonces, entre más las personas tengan conocimiento acerca de este tipo de trastornos, va a ser mucho más fácil su inclusión a la sociedad. En cuanto al tratamiento farmacológico, podemos usar antidepresivos, estimulantes,
antipsicóticos, antiepilépticos y fármacos ansiolíticos, dependiendo de lo que necesite cada paciente. Incluso los casos leves no necesitan ningún tipo de medicamento, no es por ley que si un niño tiene autismo necesita algún medicamento. El pronóstico de qué va a depender de la severidad de los síntomas, de las comorbilidades del paciente, de la edad del diagnóstico. Obviamente, entre más joven hagamos intervención, mucho mejor resultados vamos a tener. Entonces, aquí lo ideal sería empezar el tratamiento aproximadamente a los 2 años, o incluso se puede antes, pero nunca es tarde para empezar, pero si lo iniciamos a los 2 años, vamos a tener muchos mejores resultados. Ahora, una pregunta que me hacen los padres muy frecuentemente: ¿el trastorno del espectro autista se cura? Esta pregunta está en discusión, pero la verdad es que yo creo que sí. Cuando se le da un correcto manejo, tanto farmacológico, terapéutico, de integración social, los pacientes, la meta siempre es el que está en severo, llevarlo a moderado, el que está en moderado, llevarlo a leve. Y después de leve, ya cuando se trabaja la parte social, la flexibilidad de pensamiento, el lenguaje, lo sensorial, muchas veces ya no cumplen con criterios del trastorno del espectro autista. Lo que queda son signos remanentes de un trastorno por déficit de atención, pero yo considero que el trastorno del espectro autista sí es curable. Obviamente esto todavía está en discusión internacional, pero yo considero que en los próximos años se va a dar un auge en esto de que el trastorno del espectro autista es curable, porque yo lo veo en mis pacientes, en los que son TEA leve, que se trabaja muy bien, dejan de tener síntomas de autismo. Entonces aquí el mensaje es que todos podamos ser capaces de identificarlo y empezar su abordaje y tratamiento de manera oportuna para que estos pacientes tengan el mejor desarrollo posible. Pues les agradezco nuevamente la invitación para participar en estas jornadas médicas y espero que el tema les haya sido de interés.